Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la teórica del día de hoy. La puerta puede cerrar, por favor. Ya. Bueno, ese es el tema fisiopatología del edema pulmonar de la altura. Hay que recalcar que el tema es edema pulmonar de la altura. Existen diferentes tipos de edema, ¿ya? El edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico pues tiene una fisiopatología diferente debido a que va a haber una alteración básicamente cardíaca, puede ser como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, hay elevación de la presión en cuña y congestión pulmonar consecuente y se produce el edema pulmonar. Bueno, el edema pulmonar se define como la presencia de líquido en los espacios extravasculares del pulmón. ¿Cuáles van a ser esos espacios extravasculares? Va a ser el espacio intersticial, que va a representar el 90%, y el espacio alveolar, en un 10%. En condiciones fisiológicas, esta cantidad va a ser de 500 ml, eso es en un paciente de 70 kilos, que va a estar sobre todo no como en su forma líquida, sino en forma de gel. El edema de pulmón causa insuficiencia respiratoria aguda debido a que va a presentar un shunt o un cortocircuito por alteraciones en la relación ventilación-perfusión, deterioro del intercambio gaseoso y alteración de la mecánica pulmonar. Tiene que ver aquí en el edema pulmonar lo que es la ley de Starling. No es la misma, el mismo efecto de Starling que pasa en el corazón con respecto a la distensión. Esta ley de Starling se aplica sobre todo a lo que son los capilares, a los vasos, debido a que tiene relación con lo que es el flujo, ¿ya? Esta ley de Starling nos indica que el flujo va a ser igual al coeficiente de permeabilidad de los capilares por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos el coeficiente de permeabilidad proteica por la presión osmótica del plasma menos la presión oncótica del líquido intersticial. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante la ley de Starling? Porque si ustedes se dan cuenta, el flujo que va a haber a través de los capilares o el flujo en las arterias y venas va a depender, uno, de la permeabilidad, que es el coeficiente K, va a depender de las presiones hidrostáticas tanto del capilar, o sea, del contenido, como lo que está afuera, va a depender también de qué contiene ese líquido. Ustedes saben que la sangre, además de los elementos formes, tiene proteínas. Entonces, estas proteínas, algunas van a ser proteínas que van a tener una cierta permeabilidad y otras que no van a ser permeables. Entonces, va a depender mucho de esa permeabilidad. Y estas proteínas, sobre todo la albúmina, tiene una presión. Entonces, va a tener una presión tanto osmótica como la presión oncótica, y todos esos determinantes van a hacer que el flujo sea o bien un flujo, si vale el término, fluido, o va a ser un flujo un poco más lento, estancado.
Y nuevamente aquí, ya en forma mucho más gráfica, está la presión capilar, la presión oncótica, que ya le habíamos dicho se va a dar por la albúmina, la presión intersticial y la presión osmótica y la presión intersticial. Va a depender mucho de que este contenido se quede dentro de lo que es el capilar y no haya esa fuga. Entonces, el desbalance entre estos determinantes del flujo va a ser lo que produzca el edema, ¿ya? Ahora bien, nosotros sabemos que normalmente vamos a tener un flujo venoso y van a estar las vénulas y finalmente los capilares arteriales para terminar en el extremo arterial. En el extremo arterial va a haber cierto tipo de presiones, ya como aquí lo habíamos dicho. No se olviden lo que significa cada uno para que podamos tener en cuenta esto en el gráfico que les voy a mostrar. El PC es la presión hidrostática capilar, PI es la presión hidrostática, el P con C es la presión osmótica del plasma y el P con I es la presión oncótica del líquido intersticial, ¿ya? Entonces, aquí es importante que la presión capilar, la presión hidrostática capilar, va a tener un valor de 37 milímetros de agua. La presión hidrostática intersticial va a tener 1 milímetro de mercurio de presión. La presión osmótica del plasma va a tener 25 milímetros de mercurio y la presión intersticial de 0 milímetros de mercurio. Es importante porque ciertas presiones, miren cómo va dirigida la flecha, esta presión va a hacer que todo el contenido de esta arteria no se salga, es una presión externa y esta va a ser la presión interna, ¿ya? Entonces, estas presiones van a tratar de empujar, hacen la fuerza para que el flujo siga su camino, sin embargo, empujan hacia las paredes, creando una presión parietal, por así decirlo. En cambio, va a haber otra presión que va a tratar de mantener todas esas presiones dentro. Entonces, la presión de filtración, sí existe una presión de filtración, ¿ya? Va a ser igual a 37 milímetros de mercurio más 0 milímetros de esta presión oncótica. Entonces, esa presión de filtración por lo general suele ser 37 milímetros de mercurio. La presión de reabsorción, como ya les había dicho, va a haber un desbalance en esas presiones, un desbalance entre la presión de filtración y un desbalance en la presión de reabsorción. La presión de reabsorción va a estar dado por la presión osmótica del plasma, que va a ser en este caso estos 25 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática intersticial, que va a ser este 1, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una diferencia que va a ser de 11 milímetros de mercurio de la filtración, que generalmente es lo normal. ¿Qué es lo que sucede en el retorno venoso? En el extremo venoso, perdón, en el extremo venoso igual va a haber este juego de presión de filtración y la presión de reabsorción, que va a estar determinado. Y hacemos los cálculos y va a ser la diferencia entre de 10 milímetros de mercurio. Entonces, todos estos, sabemos que en el otro extremo, en el extremo arterial, habíamos dicho que va a ser
11 y en este extremo venoso va a ser 10. Y va a haber un milímetro que va a ser el que puede provocar fugas. Pero si ustedes se dan cuenta, normalmente nadie tiene fugas, no tenemos edemas. Este milímetro va a estar, por así decirlo, balanceado con las presiones de los vasos linfáticos. Entonces, este 1, que debería ser la presión de fuga, o lo que se llama también leak en inglés, va a estar balanceado por los vasos linfáticos, lo que provoca que entre el extremo arterial y el extremo venoso no exista fuga, porque todas estas presiones, tanto de filtración y reabsorción arterial y venoso, se van a balancear entre sí. Entonces, ese es el origen del edema pulmonar, el desbalance entre presiones de absorción y reabsorción tanto del extremo venoso como del arterial. ¿Qué sucede aquí en altura? Nosotros sabemos que que nosotros no somos una ciudad normal, ¿no? No somos una ciudad que estamos a nivel del mar. La ciudad de La Paz está a 3.640 metros sobre el nivel del mar y la ciudad del Alto está a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya se denomina que estamos a una altitud ya elevada. Incluso se considera que la ciudad del Alto, por estar arriba de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ya es una ciudad a muy alta altitud, así es como se denomina. Entonces, el edema agudo de pulmón de la altura es una complicación de la altura, ¿no? De las ciudades que están muy por encima de 3.000 metros. Incluso hay bibliografía en Colombia descrita arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ya se pueden presentar complicaciones de este tipo. ¿Qué es lo que afecta? ¿A quiénes afecta? Va a afectar a personas sanas, por lo general pacientes jóvenes. Se presenta por alturas, como ahí dice, por encima de los 2.700. Hay literatura que menciona incluso los 2.500. Dentro de los primeros 4 días después de su llegada a este tipo de altitud. ¿Qué características tiene el edema agudo de pulmón de la altura? Pues los pacientes van a presentar taquimia, taquicardia, tos que no va a ceder a los antitusígenos, cianosis por desaturación de la sangre, expectoración de tipo espumosa sanguinolenta. Este es un signo básicamente cardinal. Si bien ya no existen signos clásicos, digamos, por así decirlo. Este es un signo que sí se presenta con mucha frecuencia y es un signo cardinal. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen edema, por lo general, una gran mayoría, tienen esta expectoración tipo espumosa sanguinolenta. Incluso está descrita como de color asalmonelada, que es la clásica descripción, ¿ya? A nivel de lo que es la revisión clínica en la auscultación vamos a tener estertores gruesos y finos, y en lo que es la radiografía podemos tener estas imágenes algodonosas, como ustedes ven, son imágenes radiopacas que tienden a confluir. Estas también se pueden denominar patchy lesions, que son imágenes algodonosas características del edema agudo de pulmón. En cuanto a la historia de esta patología, ha sido descrita en varios lugares del mundo en realidad. Los primeros que han descrito obviamente son a nivel de lo que es el Himalaya, en Asia, sobre todo porque ellos tienen en Europa, Estados Unidos se conoce como la enfermedad del monje, ya que los monjes viven en las montañas, ¿verdad? Altas y demás. Entonces, así está descrita en algunos libros. Y también está descrito ya, sobre todo en Sudamérica, a partir de 1913 por este doctor Ravenhill, y después ya también en Perú, por Reina en 1927. Ya en 1959, el doctor Herb Haltergren
En Perú ya lo catalogaba como un síndrome de edema pulmonar producido a una gran altitud. Ahora ustedes se preguntarán por qué no todos los pacientes o sea, todos los extranjeros, los americanos, europeos que llegan de un lugar a nivel del mar, ¿por qué no todos ellos hacen edema agudo de pulmón? Es una complicación que sí se presenta, pero solo en algunos individuos que son susceptibles a presentar edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son estos individuos susceptibles a presentar edema agudo de pulmón? Están los pacientes que ya tienen hipertensión arterial pulmonar, ya, existen varios pacientes que ya tienen ese diagnóstico, sobre todo pacientes que tienen hábito tabáquico, por ejemplo, ¿no? Que tienen ya algún grado de una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, estos pacientes ya tienen tendencia a la hipertensión arterial pulmonar como marcador del edema pulmonar de la altura. Debido al incremento de fuga, o sea, la hipertensión pulmonar va a condicionar a fuga de líquido de los capilares por sobreperfusión o falla por estrés. Esto va a ser un papel importante en la patología de esta enfermedad. También pacientes susceptibles a desarrollar edema de pulmón se denominan los famosos HAPE, o sea, los que tienen esta susceptibilidad al edema de pulmón. En cuanto a la fisiopatología, va a ser importante estos puntos, ¿ya? Lo primero que ya les había mencionado, va a haber alteraciones circulatorias en la ley de Starling, no solo por los determinantes, sino también por el juego de presiones que ya habíamos visto, ¿no? Que ya se les ha comentado. Otro involucrado en esto es el óxido nítrico, ¿ya? Que es muy importante que este óxido nítrico va a tener una alteración, que lo vamos a explicar más adelante y vamos a ver su relación. El sistema nervioso simpático, la endotelina 1 y el transporte transepitelial del sodio, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la presión dentro del alvéolo va a tener un juego de presiones. Lo normal de este juego de presiones es que exista estos 500 ml, lo que habíamos mencionado al principio. Existe el líquido intersticial pulmonar y este va a hacer que haya cierto grado de presión y también va a hacer que exista por otros mecanismos un grado de difusión. Entonces va a existir presiones y difusiones normales dentro de lo que es a nivel alveolar y también a nivel intersticial. Entonces, este juego de presiones, el desarrollo o el desbalance de estas presiones es lo que va a hacer que este edema vaya progresando, porque una vez que ya hay fuga, si se dan cuenta, van a aumentar la presión intersticial y eso va a hacer que haya un mayor desbalance. Una vez generado el edema, este se tiende a perpetuar. El óxido nítrico es un factor relajante que va a estar liberado por el endotelio y sintetizado a partir de la L-arginina. ¿Y cuál va a ser su efecto? Va a tener el efecto de atenuar la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia a corto plazo. Estos pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón eventualmente hacen una insuficiencia respiratoria. Debido a lo que habíamos visto al principio, pueden hacer una disminución de la relación de la ventilación-perfusión, una alteración en esta, un shunt o cortocircuito. Entonces, o por la misma ocupación del alvéolo, va a haber una insuficiencia respiratoria. Entonces, al haber una insuficiencia, va a haber una hipoxia. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el pulmón? Va a tratar de hacer
esta vasoconstricción y este óxido nítrico va a atenuar esa vasoconstricción. El defecto de la producción del óxido nítrico contribuye a esta susceptibilidad del EPA, ¿no? Las personas que tienen tendencia a producir más óxido nítrico son pacientes igual susceptibles a presentar edema agudo de pulmón. La endotelina 1 sabemos que es la sustancia vasoconstrictora más potente del endotelio y va a regular el tono vascular pulmonar durante el estrés hipóxico. Al fallar la síntesis del óxido nítrico, se va a incrementar la producción de endotelina. Entonces, el óxido nítrico tendría que ir a contrarrestar estos efectos de vasoconstricción de la endotelina. Sin embargo, como va a fallar su producción, por ende se va a incrementar la producción de endotelina. El sistema nervioso simpático va a tener una relación con los ajustes cardiovasculares durante la exposición aguda a la hipoxia. El sistema nervioso simpático puede producir vasoconstricción pulmonar e inundación de fluido alveolar. Los pacientes que tienen tendencia o son susceptibles, que habíamos dicho que se llaman HAPE, tienen descargas simpáticas más acentuadas de los que no tienen esta susceptibilidad. Se dice que todos los pacientes que llegan a nivel del mar a una ciudad alta, una ciudad con gran altitud, sufren hipoxia, pero no porque haya el mismo oxígeno. Algo importante que hay que aclarar en este punto es que la fracción inspiratoria de oxígeno, que es 21%, que todos lo sabemos, y la fracción inspirada de oxígeno es la misma aquí que en China, que en Santa Cruz, que en Valparaíso, que en Miami. O sea, la fracción inspirada de oxígeno es la misma aquí que en todo el mundo. ¿Qué es lo que varía en la altitud? Es la presión barométrica. Es la presión con la que ese aire, esa fracción inspirada de oxígeno, en realidad va a entrar hacia los pulmones. Entonces, a nivel del mar, la presión barométrica es de 760, que es lo normal. Con esa presión barométrica más el FIO2 de 0,21%, las personas suelen saturar 95% y demás. Es por eso hay esos cambios, por ejemplo, en la gasometría arterial, ¿no? No es lo mismo la gasometría arterial aquí en altura que la gasometría arterial a nivel del mar, porque los parámetros varían. Lo que para ellos sería hipoxia, una saturación menos de 90, para nosotros como paseños, entre 88 y 90 es relativamente normal. Entonces, es debido a eso, porque la presión barométrica aquí en La Paz es de 495. Y pues sí hay una diferencia de más de 200 milímetros de mercurio en esa presión barométrica. Entonces, debido a esa diferencia de presión barométrica, es que, por ejemplo, se quejan los argentinos o los chilenos cuando vienen a jugar aquí a La Paz porque dicen que les falta el aire. Y en realidad es que no es que falta aire. La fracción inspirada de oxígeno es igual en todos los lados del mundo. Sin embargo, lo que varía es la presión barométrica, ¿no? Y en realidad los jugadores deberían tener mucha más resistencia porque ellos ya tienen un acondicionamiento físico mucho mejor que los que no somos atletas. Los cambios de juegos de presión barométrica, ¿ya? El transporte transepitelial del sodio, esto es importante. Ustedes saben que existen canales iónicos en lo que son los transportes celulares. Pero se ha descrito en esta patología de edema agudo del pulmón de la altura que el transporte transepitelial del sodio, que se encuentra en las células alveolares, sobre todo en la superficie apical, se presenta a través de un canal de sodio amiloide sensible que se llama INAC. Una vez captado el sodio, después es transportado fuera de la célula por el sodio-potasio ATPasa, localizado en la membrana vasocelular, y se piensa que este ENAC es el paso limitante del transporte transepitelial del sodio.
En estudios que han hecho en estos pacientes bueno, en realidad en animales, en ratas, han detectado este ENaC, entonces este canal de solo amiloide sensible. Resulta que la deficiencia de este canal hace que desarrolle más falla respiratoria en los ratones. Entonces, esto se extrapola a que en las personas que tienen deficiencia de este canal sodio amiloide sensible, tienen más tendencias, son pacientes HEPA, EPA, que son más susceptibles a presentar edema agudo de pulmón de la altura. Y aquí tenemos el clásico esquema de lo que es el edema de pulmón. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos a un alvéolo normal con el epitelio, perdón, un alvéolo normal con su epitelio totalmente conservado, el epitelio bronquial, la membrana basal, la capa de surfactante que es esta amarilla, van a estar los macrófagos, van a estar todos sus receptores, aquí está, miren el ENaC, sus relaciones que tienen con el capilar, el ATPasa, el intersticio, el fibroblasto, todo va a estar conservado. Sin embargo, vean cómo va a este lado derecho, falla desde el epitelio. El epitelio hay una disrupción epitelial, va a haber el inundamiento de este alveolo, miren cómo está lleno de fluidos, un fluido que va a ser también rico en inflamación porque va a tener células T, factor de necrosis tumoral, ya sabemos lo clásico, la interleucina 1, B6, la 8, va a haber también, por otra parte, la liberación de leucotrienos y otro tipo de moléculas que son proinflamatorias, ¿verdad? Y que incluso aquí se va alterar los neumocitos tipo 1, tipo 2, ya no van a funcionar, por lo tanto no se va a producir ese surfactante. Las proteínas también se van a liberar porque el edema no es en realidad un fluido acuoso, es un fluido sobre todo proteico. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Entonces, este fluido va a pasar y puede incluso romper la membrana alveolar y fugar. Y eso es lo que pasa en el edema agudo de pulmón. Se puede concluir que el edema agudo de pulmón de la altura es un proceso multifactorial en el cual el endotelio de la arteria pulmonar va a jugar un papel determinante en la vasoconstricción exagerada y consecuente hipertensión arterial pulmonar, como un marcador con factores desencadenantes como desequilibrio en la biodisponibilidad del óxido nítrico y de la endotelina 1, el trastorno del transporte transepitelial del sodio e incremento exagerado de la función simpática a la exposición a la condición hipóxica, ¿no? Como lo que existe en la gran altitud. Entonces, edema agudo de pulmón es un desbalance entre flujo, bueno, es primero multifactorial, va a haber un desbalance en el flujo por el desbalance entre presiones capilares intersticiales oncóticas y osmóticas. Va a haber otros jugadores en esto que van a ser la tendencia a la hipertensión arterial pulmonar, el óxido nítrico, la endotelina 1 y el transporte transepitelial del sodio, que estos van a jugar en provocar la fisiopatología del edema agudo del pulmón de la altura. En cuanto al tratamiento y prevención, a lo largo de los años se ha buscado los medicamentos para la prevención y tratamiento del EPA. ¿Me permiten un momento? Por favor, voy a traer mi cargador porque si no se me apaga la computadora.
Ya. Entonces, con lo que respecta al tratamiento y prevención, ya, se ha tratado de buscar a lo largo de los años el tratamiento y la prevención adecuada. Sin embargo, no ha habido un avance muy grande. Esto sobre todo ¿por qué se investiga más esto con respecto al tratamiento y prevención? Sobre todo por los montañistas, ¿no? Ustedes saben que existen grandes montañas donde van personas famosas y demás como el Everest, el Aconcagua, qué sé yo. Entonces existe este deporte que es el montañismo y pues bueno, debido a ellos es que se busca cada vez más con respecto al tratamiento. El edema agudo de pulmón a la altura, si bien se da a gran altitud, también se puede dar durante el descenso, ¿no? O sea, eso se ha visto en los montañistas sobre todo. Entonces, el tratamiento se basa en un ambiente hospitalario, se administra oxígeno medicinal húmedo, más o menos a 4 litros por minuto, de acuerdo a la edad y tamaño del paciente. Algunos medicamentos utilizados son el inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida, 250 miligramos cada 8 o 12 horas, dexametasona en dosis alta, 4 miligramos cada 6 horas, para evitar ese efecto proinflamatorio que habíamos dicho. En los enfermos con edema pulmonar a altura no se debe de restringir la ingesta de líquidos, puesto que a la gran altura el requerimiento de fluido más bien se incrementa por la humedad baja, el incremento y por el incremento de la ventilación. El uso de furosemida está contraindicado, más todavía como tratamiento del EPA, porque ustedes saben que ya de por sí va a haber una alteración en los canales iónicos y una alteración en el sodio. Entonces, darle furosemida va a crear mayores desequilibrios en vez de traer beneficios. En cuanto a otro tipo de tratamiento, han hecho un estudio, este doctor Maggiorini, han publicado un estudio donde les han dado taldalafil, que es el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, ya que se utiliza para tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar, y dexametasona, que se daba 2 veces al día, comenzando en la mañana antes del ascenso a gran altitud y terminando al final del estudio. En este estudio no han observado que el taldalafil evite el mal de la altura, pero reduce la incidencia de edema agudo de pulmón. El mal de la altura es cuando llegan los pacientes qué sé yo, de Valparaíso. Entonces ellos refieren que tienen cefalea, tienen náuseas, tienen malestar general, pero ahí se queda ese mal, ese cambio de ambiente. Y otra cosa es que eso progresa en un edema agudo de pulmón. Entonces, esto taldalafil junto con la dexametasona ha demostrado que sí puede disminuir el edema agudo de pulmón, pero no mejora lo que es el mal de la altura como tal, ¿no? Pero eso es bueno porque el edema agudo de pulmón obviamente es una complicación muy severa. Ninguno de los 10 sujetos que recibieron dexametasona tuvo edema pulmonar, mientras que los 9 participantes que recibieron placebo, 7 desarrollaron edema de pulmón. O sea que esa dexametasona sí sería buena para prevenir edema de pulmón. Tanto el taldalafil como la dexametasona tuvieron un efecto en el incremento de la presión arterial pulmonar en alta montaña. Otro medicamento que se usa con éxito es el salmeterol, que es un broncodilatador que es inhalado durante el ascenso de la montaña. Y pues bueno,
Para complementar el tema, les voy a subir un par de artículos más respecto al tema para que podamos complementar. El edema agudo de pulmón de la altura es una patología que la debemos conocer en nuestro medio, debido a que nosotros vivimos o bien o en la ciudad de La Paz o bien en el Alto, ya se considera como muy alta altitud. Entonces, son patologías frecuentes debido a, bueno, por la pandemia ya no ha sido tan frecuente porque ya no venía tanto extranjero. Sin embargo, es una patología que sí se ve frecuentemente. Otra patología que va acompañada de edema agudo de pulmón de la altura es edema cerebral de la altura, que es una complicación mucho más severa porque no solo se inflama y hay edema a nivel pulmonar, también hay edema a nivel cerebral. Entonces, ha habido casos ya reportados de este edema cerebral de la altura, que son patologías importantes en nuestro medio porque aquí es donde vivimos la mayoría que va a trabajar. Entonces, es importante que tengamos claro esta patología, su fisiopatología y cuál debería ser el tratamiento y la prevención. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para que ya podamos concluir la presentación. Bueno, estamos atentos para cualquier situación que ustedes mencionen y si no, los dejo libres para su siguiente clase. Un gusto, hasta luego.